Capítulo 41. La Nochebuena conocíamos en Madrid a una excelente mujer, que estaba de portera en una gran casa, siendo una de esas mujeres del pueblo, llena de sentimiento y de amor a la humanidad. Donde había un enfermo que velar, allí estaba ella; donde había un gran apuro producido por la miseria, ella era la primera que acudía y arbitraba recursos, pidiendo a este, suplicando a aquel, convirtiéndose en un verdadero agente providencial. Casada y sin hijos, todos los desgraciados eran hijos suyos, pudiendo de ella decirse con sobradísima razón lo que decía el padre Germán, que la mujer siempre es madre. Durante algún tiempo vivimos en la casa que ella guardaba, y tuvimos ocasión de admirar los bellísimos sentimientos de aquel ser de aspecto vulgar, pero que cuando hablaba nos encantaba, porque se expresaba con tan noble ardimiento, defendía con tanto calor a los pobres, y tomaba una parte tan activa en los dolores de sus vecinos, llorando con la viuda desolada, gimiendo con el niño huérfano, compartiendo su escaso pan con el obrero sin trabajo, que adquirió un renombre honorísimo entre sus conocidos, pues nadie la nombraba Ramona, sino la buena Ramona. Su marido decía que se había casado con una hermana de la caridad, reconocía la gran superioridad moral que sobre él tenía su mujer, y la miraba con cierto respeto, impropio en un hombre del pueblo. Ramona no sabía leer, pero le gustaba mucho escuchar la lectura de un buen libro, y muchas noches, cuando cerraba la puerta subía a nuestro cuarto para oírnos leer un rato, gustándole en extremo las obras de Kardec y de Flamarjou. El último año que vivimos en su casa, nos dio una amiga nuestra 100 reales para que los diéramos por la Nochebuena a una familia verdaderamente pobre, y como Ramona conocía a todos los desgraciados del barrio, la llamamos y tuvimos con ella el siguiente diálogo: Ramona, va usted a oír una buena noticia. Disponemos de 5 duros para dárselos a una familia muy pobre, hoy por la noche, pues han de ser entregados en la misma Nochebuena, y queremos que usted nos indique un pobre realmente necesitado. No tenemos que ir muy lejos, contestó ella con cierta tristeza. Sobre este mismo cuarto está la buhardilla número 2, donde se están muriendo poco a poco un matrimonio y sus 2 hijos. El padre es ciego, la mujer está tullida, la hija está tísica en el último grado, y su hermano, albañil, en camino de ello, y como le ven tan enclenque, los maestros de obra no le quieren dar trabajo, y pasan los infelices lo que no es para contarlo. ¡Ay! Si las paredes de esa buhardilla pudiesen hablar, crea usted que habría asunto para escribir muchas historias, y con las lágrimas que se han derramado dentro de esa habitación, habría para formar un arroyo. Créalo usted, siempre que la alquilo se me oprime el corazón. Y Ramona comenzó a llorar con profundo sentimiento. ¿Qué tiene usted? ¿Le sucede algo desagradable? No, señora, sucederme no, sino que cuando llega la Nochebuena, me acuerdo de una desgracia que sucedió en esa buhardilla, desgracia que nunca olvido, pero, en fin, que la recuerdo más el día de hoy, y si no fuera porque tengo que estar entre la gente, crea usted que lloraría sin descanso. Ah, señora. ¿Y cuántas penas hay en el mundo? ¿Y qué historia es esa? Cuénteme usted, es muy larga de contar, ya se la contaré otro día. Esta noche suba usted cuando cierre la puerta, y ya que hoy es el aniversario, sí, y crea usted que me alegro, porque desde que pasó aquello, que hoy hace 4 años, ninguna Nochebuena me divierto. Mi marido se incomoda, pero yo no lo puedo remediar. Cuando oigo cantar y reír, me parece que veo a Feliciano, y me da una angustia. Nada, lo dicho, mi marido se irá a casa de su hermana, y yo me vendré con usted y le contaré esa historia, y estaré mucho más contenta que entre el barullo que tanto me entristece. Aquella noche subimos a la buhardilla, y entregamos a la pobre Tullida los 5 duros que nos había dado nuestra amiga, impresionándonos penosamente el tristísimo cuadro que presentaba aquel aposento, donde 4 seres se morían poco a poco, como decía Ramona. Esta subió temprano muy contenta y muy agradecida de su marido, que le dijo: vete arriba, que esta es muy mala noche para ti. La hicimos sentar, junto a nosotras y le dijimos: vamos, comience usted esa historia, que ha despertado poderosamente nuestra curiosidad. Verá usted, hace 5 años que, estando yo en la portería, vi llegar a una joven vestida de negro, con un traje y una mantilla que ni un trapero los hubiera querido, dando la mano a un niño de 5 años, que era un retrato de su madre. Los 2 eran muy blancos, con unos ojos tan tristes, que daba pena mirarlos, y tan delgaditos.
¿Tan pálidos? Ella me preguntó si había alguna guardilla para alquilar, y al oírla me sentí tan conmovida, y me dieron unos deseos de abrazarla, que tuve que contenerme para no hacer una tontería. En fin, para abreviar, le diré que alquiló la guardilla número 2, y yo, como si hubiese sido mi hija, me tomé un interés por ella tan grande, y por el niño, que mi marido solía decirme, si Teresa fuera hombre tendría celos. Yo no tenía más placer ni más agrado que estar con Teresa cuantos ratos podía. Al niño le llamaba yo mi Feliciano, y el pobrecito me decía abuela. Teresa no conocía a nadie, la pobre acababa de llegar de Sevilla, según me dijo, y yo le proporcioné trabajo, pues bordaba divinamente. Yo iba a la tienda, le hacía la compra, en fin, yo me desvivía por ella, y Teresa me decía, usted es mi madre, no he conocido a la mía, y la suerte me protege, compadeciéndose usted de mi desgracia. Gracias por su cariño solícito, buena Ramona. ¿Y era viuda, o mal casada o víctima de algún engaño? Ya verá usted, yo también tenía esa misma curiosidad, porque Teresa era muy reservada, y nunca me hablaba de su vida pasada. Yo conocía que era persona muy fina, muy prudente, incapaz de abusar de nadie. La infeliz no comía, por no deber. Siempre. Estaba muy triste, miraba a su hijo con una pena. De noche en particular, cuando lo acostaba, al besarle lloraba en silencio, y le decía, reza por tu abuelito, hijo mío. Una noche, Feliciano jugaba conmigo, y Teresa a la hora de costumbre hizo que el niño se acostara, diciéndole como siempre, reza por tu abuelito, hijo mío. Rezó el niño, y de pronto, incorporándose en el jergoncito que le servía de cama, exclamó, mamá, ¿sabes qué estoy pensando? ¿Qué, hijo mío? Que nunca me dices que rece por mi padre, nada más que por mi abuelito. Hijo mío. Las víctimas no necesitan oraciones, dijo Teresa con voz ahogada. ¿Y mi padre es una víctima? ¿De quién? Calla, hijo mío, calla, dijo Teresa en tono suplicante, reza por tu abuelito, y pide al cielo que te dé un buen sueño. Feliciano se durmió, y yo no hacía más que mirar a Teresa. Esta leyó en mi pensamiento, y doblando un pañuelo que estaba bordando me miró sonriéndose, y me dijo, pobre Ramona. Usted me mira con dolorosa curiosidad, conoce que soy muy desgraciada, y desea saber algo de mi historia. Le debo a usted mucho, y justo es que pague con mi confianza el verdadero cariño que he encontrado en usted. Hace algunos días que pensaba hablarle, porque se acerca un día fatal para mí, y por si acaso me sucede una desgracia, que sepa usted a quién ha amparado. Feliciano dio media vuelta, y Teresa se levantó para ver si dormía, y lo besó exclamando, pobrecillo mío. Y volvió a sentarse enfrente de mí, diciendo en tono solemne, usted es la única persona que por mis labios sabrá mi historia. Cuando nací murió mi madre, y a los pocos meses se casó mi padre en segundas nupcias con una mujer de ruines sentimientos, que se complacía en atormentarme todo el tiempo que vivía a su lado. Mi padre, de gran posición social, muy metido siempre en política, estaba en guerra continua con la familia de un noble, cuyo primogénito me quiso desde niño, y yo a él, hasta el punto que, a pesar de toda la oposición de su familia y de la mía, la ley nos amparó y me sacaron de casa de mi padre la víspera de Navidad por la noche. Mi padre trató de comprimir su ira, pero al marcharme me dijo al oído, acuérdate siempre de la Nochebuena. Yo temblé al oír aquella amenaza, porque sabía que mi padre era un enemigo terrible, pero nunca hablé una palabra de ello a mi esposo para no despertar más odios. Estuve depositada un mes en casa del juez, y luego me casé con el amado de mi alma. 11 meses viví en un paraíso, mas ni un día dejaba de acordarme de la amenaza paterna. Llegó el día de Nochebuena, y traté de retener a mi marido en casa todo el día. Tenía tanto miedo de separarme de él, que al fin conoció que me pasaba algo, y tanto me preguntó, que le confesé mis temores. Él se rió, y me dijo que era una tonta, que no tenía confianza en la vida, me animó con sus caricias, y al fin me hizo salir con él por la noche para comprar mis dulces favoritos, y cuando volvíamos, haciendo planes para el porvenir, hablando de nuestro hijo, pues yo estaba próximo a dar a luz, llegamos delante de la catedral, y como el corazón nunca engaña, dije a mi esposo, demos la vuelta, no quiero pasar por ahí, que es muy solitario, este sitio. No seas niña.
Me dijo él, qué ganas de dar un rodeo cuando estamos tan cerca de casa. Y a pesar mío me hizo pasar por aquel paraje sombrío. No habíamos dado 50 pasos, cuando sentí que mi marido se caía diciendo, «Ay, Teresa mía. Soy muerto», y en el mismo instante una mano de hierro ciñó mi brazo, y oí la voz de mi padre que me dijo, «Acuérdate de la Nochebuena, hoy tu marido, mañana tu hijo, ¿qué pasó por mí? No lo sé», perdí el sentido, y cuando recobré la memoria me encontré en mi lecho rodeada de personas extrañas, reconocí a mi doncella que tenía un niño entre sus brazos, mil ideas confusas torturaban mi cerebro, instintivamente extendí los brazos, y mi doncella me entregó a mi hijo, que era el niño que tenía contra su pecho. Renuncio a contarle mi dolor, cuando recordé claramente todo lo ocurrido y más aún, cuando vinieron a pedirme declaraciones a ver si yo había reconocido al asesino, que la justicia no había podido encontrar. Dije que no había visto a nadie. La primera vez que salí de casa fue para ir al cementerio a rezar en la tumba de mi marido. Allí me pasó una cosa muy extraña, iba yo sola, me senté sobre un sepulcro cercano al de mi esposo, sentí un frío intenso, después me pareció que soñaba despierta, y vi a mi marido que levantándose de su sepultura, se acercó a mí y me dijo, «No reces por mí, reza por tu padre y enseña a rezar a nuestro hijo por el que le ha dejado huérfano en el mundo. Los verdugos necesitan plegarias, las víctimas quedan purificadas. Ruega siempre por tu padre, Teresa, que tu misión en la tierra es obtener su arrepentimiento». Experimenté una violenta sacudida, y vi junto a mí al guardián del cementerio, que me preguntaba, «¿Está usted enferma, señora?». Desde entonces todos los días rezo por mi padre, y como usted ha visto, enseño a rezar a mi hijo, y le hago besar el retrato de su abuelo, que conservo, siguiendo fielmente las instrucciones de mi marido, con el que sigo hablando con frecuencia. «¿Qué habla usted con el muerto?», le dije. «Sí, con su espíritu, que se comunica conmigo». Y entonces me contó lo que es el espiritismo, por eso me gusta tanto oír leer las obras de Kardec, porque Teresa las tenía y me leyó algunas de ellas. ¿Y qué más le dijo? Que la pobre, odiada por su padre y por la familia de su esposo, se encontró sola con su hijo. Fue vendiendo cuanto tenía, se puso a bordar y agotó su vida trabajando sin dejar lugar al descanso, siempre con el miedo de la Nochebuena, pues, por más que el espíritu de su marido le decía que se tranquilizase, ella siempre temblaba por la vida de su hijo, hasta el punto de que resolvió trasladarse a Madrid, huyendo de su padre, al que nunca había vuelto a ver. Con 1000 apuros reunió dinero para el viaje, y yo fui la primera persona con quien ella habló al llegar a la corte. «Ya pronto llega la Nochebuena», me dijo por último, «y tengo un miedo horrible, por más que mi marido me dice que mi padre está arrepentido, que es muy desgraciado, que desea pedirme perdón, y sobre todo que Feliciano ruegue por su abuelo, porque sus oraciones atraen al asesino al arrepentimiento y al bien. Pero yo he sufrido tanto, Ramona de mi alma, tengo tan gastadas las fuerzas de mi vida, que si yo llegase a ver a mi padre, la impresión creo que me mataría, y yo no quiero dejar a mi hijo. Pobrecito mío». Desde aquella noche, Teresa y yo hablábamos siempre de lo mismo y sin saber por qué, yo le decía a Feliciano, «Mira, va a venir tu abuelito, y te traerá muchas cosas». «Vendrá por Nochebuena», decía Feliciano, «voy a rezar mucho por él para que venga pronto y me traiga muchos caballos». Teresa, al oír esto, se estremecía, me miraba, y yo trataba de animarla, pero veía que Teresa iba acabándose por momentos, y yo me acababa con ella, pues lo que sufrí entonces no es para ser dicho. Llegó el día de Nochebuena y Teresa no se pudo levantar. Feliciano, el pobrecito, abrazado a su madre, le decía, «Mamá, levántate, que viéndote acostada me pongo muy triste». Pero Teresa había llegado a los últimos momentos. Llegó la noche, y la infeliz, aunque hacía esfuerzos para hablar a su hijo y hacerme varios encargos, se quedó como muerta. De pronto, se incorporó, señaló a la puerta, y me dijo con voz aterrada, mi padre sube, el abuelito». Gritó Feliciano con alborozo, y corriendo abrió la puerta, y salió a la escalera, gritando, «Abuelito. Abuelito. Abuelito». Al oír los gritos del niño, Teresa experimentó una violentísima sacudida, y toda la cara se le iluminó, parecía que circundaba su cabeza una aureola de santidad. Ella y yo mirábamos a la puerta, por la cual no tardó en aparecer Feliciano,
que tiraba del brazo de un señor viejo, gritando, «Mamá, mamá. Levántate, que está aquí el abuelito». Pero Teresa no pudo levantarse, porque al ver a su padre se quedó muerta. Este se abrazó a ella, y Feliciano, no comprendiendo que había perdido a su madre, la juzgaba tranquilamente dormida. «Abuelito», exclamaba, «déjala dormir, tendrá sueño, y está enferma. ¿Por qué has tardado tanto en venir? Ya me cansaba de llamarte con mis oraciones, pero mamá siempre me decía, reza por el abuelito, reza por el abuelito». Al oír las palabras del niño, el padre de Teresa cogió a su nieto y lo apretó contra su corazón. «¿Qué cuadro aquel, qué cuadro? Crea usted que nunca lo olvidaré». Teresa parecía que despedía luz, y su padre y el niño abrazados a ella formaban un grupo, que ahora parece que lo veo. «¿Qué nochebuena tuvimos tan mala?». Cuando Feliciano comprendió que no se despertaba su mamá, pobrecito. Partía el corazón al escucharle, pues tenía un entendimiento aquella criatura, que asombraba, y casi me daba más lástima todavía el padre. Como sabía yo toda la historia, conocía muy bien el tormento de aquel hombre, que estaba como aterrado. Le hizo un entierro a su hija, que no quedó en Madrid un solo cura que no fuera. Se enteró de cómo había vivido, y cada vez que yo le decía, «La señora se conoce que le quería a usted mucho», replicaba él, «mi hija ha sido una santa». «¿Y el viejo fue al entierro de Teresa?». «Sí, señora, y no se separó de ella hasta verla enterrar. Cuando salimos del cementerio y le di el último beso a Feliciano, parecía que me arrancaban la vida». «¿Y el niño?». «Pobrecito». Él me decía, «No llores, tonta, ¿no ves que me voy con el abuelito, que me comprará muchos caballos?». «¿Y no ha vuelto usted a saber de él?». «No, señora, pero crea usted que Teresa y su hijo viven en mi memoria, y para mí es una noche muy mala, la Nochebuena». ¿Qué lucha sostuvo aquella débil mujer? Sola, enferma y pobre, adorando la memoria de su marido, temblando ante el recuerdo terrible de su padre y despertando en su hijo el más vivo cariño para el ser criminal que le había dejado huérfano, solo la comunicación con el espíritu de su marido era lo que le daba aliento. ¿Cuán necesaria es la comunicación espiritual? Ella despierta el sentimiento, nos induce a perdonar al que nos hiere y nos hace devolver bien por mal. El espiritismo les viene a recordar a los hombres, la única ley eterna, el amor, capítulo 42. El sueño de los dos niños estábamos, una noche del mes de julio, en que el calor dejaba sentir su fastidiosa influencia, sentados con varios amigos en el Salón del Prado de Madrid. Se habló un poco de todo, y por último le tocó al espiritismo, y como es natural, unos hablaron en pro y otros en contra, llamándonos la atención que uno de los que componían el grupo, hombre que ya tendría 60 años, persona muy entendida y de un trato excelente, al hablarse de espiritismo enmudeció, y mientras todos hablaban a la vez, él con su delgado bastón trazaba círculos en la arena y movía la cabeza como respondiendo a su pensamiento. «¿Y usted, qué dice, Mendoza?», le preguntamos. «Yo no digo nada, Amalia. Pero usted tendrá su opinión formada». «No, señora, no la tengo». «¿Qué no la tiene usted?». «Pues es muy extraño, porque un hombre como usted, que ha viajado tanto, que ha tratado a tanta gente, y que habrá visto tantas cosas, debe haber oído hablar de espiritismo». «Ya lo creo, y he leído las obras de Allan Kardec, y he asistido a muchas sesiones espiritistas, pero estoy así no creo compadezco a los que lo niegan, envidio a los que creen en la supervivencia del espíritu, y dejo pasar los años uno tras otro sin decidirme ni a negar, ni a creer, estoy como estaba el loco del cuento». «¿Y cómo estaba ese loco?». «Según dicen, iba desnudo, como Adán, y llevaba una pieza de paño en la cabeza, esperando que llegase la última moda para vestirse». «Yo espero la última creencia para creer. Confieso que sobre creencias no he fijado aún mis ideas, y crea usted que he tenido pruebas en mi vida que podían haberme convencido». «¿De qué podían haberle convencido?». «De la verdad del espiritismo». «Sí, ¿y cómo?». «Cuénteme usted». «No es esta buena ocasión, somos muchos, y algunos se reirían». «Hable usted en voz baja, ellos no nos escuchan». «¿No ve usted que ya los hombres hablan de política y las mujeres de modas?». «Descuide usted,
que no se distraerán. También es cierto, y a usted, que emborrona tanto papel, no le vendrá mal saber una nueva historia. Ya lo creo, comience usted su relato. No crea que es nada de extraordinario, es decir, para mí sí lo es, y ha influido poderosamente en mi vida. Usted quizá ignore que soy viudo. Ciertamente, lo ignoraba. No lo extraño, muchos me creen solterón, porque no soy aficionado a contar a los demás las cosas que solo a mí me interesan. Pues, como le iba diciendo, hace más de 30 años que soy viudo. ¿Qué joven se casaría usted? A los 20 años, y me casé como se casa uno a esa edad, loco de amor. Viví cerca de un año en el paraíso. Mi esposa era bella como un ángel y buena como una santa, y al dar a luz a un niño quedó muerta en mis brazos. No le puedo a usted pintar la desesperación que sentí y el odio tan profundo que desde aquel instante me inspiró mi hijo. Acusaba a aquel inocente de la muerte de su madre, y me enfurecía de tal manera, que no cometí un crimen, porque una hermana mía casada se apoderó del niño, lo crió ella misma, y me salvó de ser parricida. Estuve viajando 4 años seguidos. Mi hermana me escribía hablándome del niño, diciéndome que era tan hermoso como su madre, que hablaba tan bien, que era tan inteligente, que besaba mi retrato y siempre preguntaba cuándo vendría su papá, pero yo nada, sin conmoverme con estos preciosos detalles. Volví a España y persistí en no verle, sintiendo a la vez un odio feroz por todos los muchachos. Una noche, estando en el café, vi llegar a mi cuñado, que corría como un loco. Me cogió del brazo y me dijo: tu hijo se muere, y el pobrecito te llama, dice que ha soñado que se va a morir, y quiere ver a su padre. Al oír estas palabras me pareció que me habían atravesado el corazón, y salí corriendo y llorando como un chiquillo. ¿Qué misterios guarda el corazón humano? Le había odiado en vida y le lloraba muerto. Llegué a casa de mi hermana, que salió a mi encuentro sollozando y me llevó al cuarto de mi hijo. El niño estaba dominado por la fiebre, parecía dormido. Yo no sé lo que hice, le cogí en mis brazos, le cubrí de besos, le pedí perdón, y maldije mi locura de haber huido de aquel ángel. ¡Cuán hermoso era mi hijo! ¿Y el niño, qué hizo? ¿Qué hizo? Abrazarme, mirarme con delirio. Se volvía loco de alegría. Y aquella violentísima sensación le fue beneficiosa, pues, según dijo el médico, salió del peligro. 15 días viví extasiado con mi hijo. No puede usted figurarse qué talento y qué penetración tenía. Yo no me quise separar de él, ni aun para dormir. Dormíamos los dos juntos. Una mañana al despertarse me miró sonriéndose con tristeza, me acarició mucho y me dijo: ahora sí que me voy. ¿Dónde? Le dije yo temblando, sin saber por qué. Me voy con mamá, me lo ha dicho esta noche. ¿Qué dices? No te entiendo. Sí, con esta ya ha venido 2 veces, y me ha dicho que con ella estaré muy bien, pero siento dejarte. Déjate de tonterías, exclamé yo, ahora nos levantaremos y nos iremos de paseo. No, no, no me quiero levantar, que me están diciendo que ahora verás cómo se cumple mi sueño. Y reclinando su cabecita en mi pecho, se quedó muerto. ¿Cómo se quedaría usted, como un idiota? Durante mucho tiempo no sabía lo que me pasaba, y cuando salí de aquel atontamiento, me principiaron a atormentar unos remordimientos tan horribles, que no descansaba ni de noche ni de día. Siempre pensando en mi hijo, lamentando el tiempo que pasé lejos de él. Huí de la gente, y estuve al menos 10 años sin querer tratar con nadie. Al fin, entré en mi estado normal, murió mi padre, y entre arreglar la herencia y atender a los negocios conseguí distraerme, y volví de lleno a la sociedad, pero sin mirar a ninguna mujer, tenía miedo de crearme una nueva familia. Así las cosas, estando una noche en el café con varios amigos, dijo uno de ellos: reparen ustedes en este chiquillo que viene aquí, qué cara tan distinguida tiene. Qué lástima que sea tan pobre. Todos miramos, y vimos venir a un niño que tendría 6 o 7 años, vestido pobremente y con un cojoncito entre las manos en el cual llevaba cajas de fósforos. Se acercó a nuestra mesa, y nos ofreció su mercancía con una voz tan dulce, que nos encantó. Tenía una cara preciosa.
Todos le compramos cerillas, y le dimos azúcar. Él se puso tan contento, y tomó tanta confianza, que, dejando su caja sobre la mesa, se me acercó diciéndome, déjame un poquito de café, que me gusta mucho. Me acordé de mi hijo, y suspiré interiormente. Le pregunté si tenía padres, y me dijo, tengo mi abuela, mi madre se murió cuando yo vine al mundo. Al oír estas palabras me estremecí, y seguí preguntándole si tenía padre. Contestó negativamente, y en esto vino el mozo que nos servía, y exclamó mirando al niño, ¡qué muchacho más guapo! Y lo que éste sabe, es tan pillo. El niño entretanto parecía que me conocía de toda la vida, cogió mi bastón, y alrededor nuestro se pasó toda la velada. Cuando salí del café, pensé mucho en aquel chicuelo, y pensé 1000 planes. Para no cansarla le diré que durante unos 20 días, todas las noches veía al niño en el café, cada vez me gustaba más, y hacía el propósito de encargarme de él, pero este carácter mío, que es la irresolución personificada, no me dejaba decidirme de una vez. Y cuidado, que al ver marchar a aquel inocente, solo, para ir en busca de su abuela, que vendía periódicos en otro café, me daba pena, sufría, y deseaba que llegase la noche siguiente para volverle a ver. Una noche llegó al café, y nos dijo con mucha gracia, cómprenme entre todos, las cerillas que llevo, que cuando las vendo todas, mi abuela me da 4 cuartos para mí, y yo quiero mis 4 cuartos esta noche. ¿Para qué? Le preguntamos. Para comprarme un bollo, que hace 3 noches que sueño que me voy a morir, y dice mi abuela que cuando se sueña una misma cosa 3 veces seguidas, aquello sucede, y por si me muero mañana, me quiero comer el bollo esta noche. Pues no te mueras con ese sentimiento, le dijo uno de mis amigos, y le dio los 4 cuartos. Yo pretesté que tenía que hacer, y me salí con el niño. Entré con él en una pastelería inmediata, y le dije, toma lo que tú quieras. Comió lo que quiso, y al salir me hice acompañar por él hasta su casa. ¿Me haréis el favor de ir mañana a mi casa con vuestro nieto? Dije a la abuela del niño. Este se sonrió, y exclamó, abuela, ¿cuándo crees tú que se cumple lo que sueña 3 veces un niño? Cuando Dios quiere, muchacho, dijo la anciana, déjame en paz. Y volviéndose a mí, me preguntó afectuosamente a qué hora deseaba que fuera. Le dije la hora y nos despedimos. Quiso el niño acompañarme algunos pasos, y antes de separarnos, se me acercó con cierto misterio. Oye, exclamó, ¿es verdad que sucede lo que los niños sueñan? Yo no supe qué contestarle, pensaba en los sueños de mi hijo, y me horrorizaba. No seas tonto, le dije por último, no hagas caso de los sueños, y hasta mañana. Sin replicarme me cogió la mano, me la apretó, cosa que nunca había hecho, y se fue. Yo llegué a mi casa, y en toda la noche no me fue posible conciliar el sueño. Al día siguiente contaba las horas con afán. Dieron las 11, que era la hora señalada, las 12, la 1, y la anciana no venía con el niño. Yo que sabía dónde vivían, fui a su casa, y me encontré a la pobre mujer rodeada de unas cuantas vecinas, que trataban de consolarla. Al verme, la infeliz me dijo sollozando, ha muerto llamándole a usted. ¿Hijo de mis entrañas? No era para este mundo. Me llevó donde yacía el niño, el cual parecía estar durmiendo. Al verlo, sentí mi corazón destrozado como cuando murió mi hijo. Ordené que le hicieran un buen entierro, y que le depositasen en el panteón de mi familia, y no le puedo a usted decir lo triste que me quedé y lo preocupado que estuve durante algún tiempo. Un amigo mío espiritista me dijo que tal vez yo había visto 2 veces a mi hijo sobre la tierra. Entonces leí, asistí a algunas sesiones, pregunté, y distintos médiums me dijeron que el espíritu de mi hijo tenía una historia muy triste y original. Que él era efectivamente el pequeño fosforero que supo ganarse mi simpatía. Que antiguamente había poseído el don de profetizar, mas habiendo hecho mal uso de la revelación, tenía que pagar algunas deudas. Los presentimientos de sus 2 últimas existencias no habían sido sino manifestaciones del espíritu profético que antes poseyera. Yo pedía que mi hijo se comunicara, y una noche me dieron una comunicación, que no sé si sería de mi hijo. ¿Pero usted es medium? No sé si me inspiran o si escribo yo solo. Yo nunca he hecho versos,
Y el espíritu de mi hijo me dictó unos versos sencillos, pero llenos de sentimiento. ¿Se acuerda usted de ellos? Únicamente de la cuarteta final, que decía, es la duda tu martirio, es tu calvario y tu cruz, más los sueños de dos niños, pueden darte mucha luz. ¿Y aún duda usted de la verdad del espiritismo? ¿Qué sé yo, Amalia, qué sé yo? Soy la personificación de la duda, pero, a pesar mío, a pesar de todo, viven en mi memoria esos dos niños, y están tan enlazados a mi vida, que me he hecho viejo pensando en ello. ¿Y la abuela del niño? En mi casa de Aranjuez murió no hace mucho tiempo. Mas yo creo que si usted no se declara completamente espiritista, al menos no lo negará. Ah, no, negarlo no, hago lo que he hecho esta noche, callarme, y entonces me parece que oigo la voz de mi hijo que me dice, acuérdate del sueño de los niños, y me quedo tan absorto en mis pensamientos, que me olvido de cuanto me rodea. Que hay algo más allá de la tumba no hay duda, porque si no, no tendrían explicación ni las simpatías ni las aversiones. Es muy cierto, se necesita estar loco para no creer en la vida de ultratumba. Entonces, amiga mía, dijo Mendoza levantándose, yo le debo la razón al sueño de los niños.